Hay momentos en los que uno siente que el mundo se vuelve más delgado, como si la realidad perdiera consistencia y dejara ver, por un instante, lo que se esconde detrás. No hace falta estar en un lugar remoto ni vivir una tragedia para que eso ocurra. A veces basta con estar en el sitio equivocado, a la hora equivocada, para que algo que no debería existir se fije en ti. Y cuando lo hace, no importa cuánto intentes ignorarlo, ya no hay vuelta atrás. La mayoría de las personas vive convencida de que lo inexplicable es solo superstición, historias viejas que se cuentan para entretener o asustar. Pero quienes han sentido esa presencia silenciosa detrás de la nuca, quienes han escuchado un susurro que no proviene de ninguna boca humana, quienes han visto una sombra moverse en un lugar donde no debería haber nada, saben que no se trata de imaginación. Saben que hay fuerzas que no entienden de lógica ni de límites, fuerzas que observan desde la oscuridad esperando que alguien cometa el error de cruzar su camino. Las historias que estás por escuchar no son exageraciones ni fantasías. Son testimonios de personas que, sin buscarlo, se encontraron frente a algo que no pertenece a este mundo. Personas que creyeron estar seguras, que pensaron que nada podía alcanzarlas, hasta que la noche les mostró otra cara. Una cara que no perdona la curiosidad, la soberbia o la simple inocencia de quien no sabe que está siendo observado. Cada una de estas experiencias comenzó con un detalle mínimo, un ruido que no encajaba, una figura que parecía demasiado quieta, un silencio que pesaba más de lo normal. Y ese pequeño detalle fue suficiente para abrir una puerta que jamás debió abrirse. Porque hay presencias que no buscan ser vistas, pero que reaccionan cuando alguien las nota. Y cuando eso ocurre, no se detienen hasta dejar claro que ese encuentro no fue casual. Escucha con atención. No para asustarte, sino para que entiendas que hay lugares, momentos y decisiones que pueden cambiarlo todo. Porque, aunque no lo veas, hay algo ahí afuera que siempre está esperando. Comencemos con las historias de hoy. ¿Alguna vez han sentido que su lugar de trabajo, ese que conocen de memoria, se vuelve un extraño de repente? Es aterrador como una simple curiosidad puede marcarte para siempre, dejando un susurro grabado en tu cabeza que no te suelta ni cuando crees estar a salvo. Esta es la historia de un guardia nocturno en un hospital rural que aprendió, de la peor manera, que hay puertas que se abren solas por una razón. Lo que más me impacta de este relato no es solo la sombra alta y sin rostro, sino esa orden directa y escalofriante: no mires. Me hace pensar en cuántas veces ignoramos nuestra intuición por puro deber profesional. ¿Vale la pena arriesgar la cordura por un turno extra? Yo creo que, después de escuchar esto, muchos de ustedes, al igual que yo, se lo pensarán 2 veces antes de caminar por un pasillo oscuro, aunque sea su propia casa. Nunca pensé que aceptar un turno extra pudiera cambiar mi vida de una forma tan profunda. Trabajo como guardia nocturno en un pequeño hospital rural, un edificio antiguo que ha sido renovado tantas veces que ya nadie recuerda cómo era originalmente. Las paredes esconden capas de pintura, historias olvidadas y, según algunos, cosas que es mejor no mencionar. Yo nunca creí en eso. Para mí, el hospital era solo un lugar silencioso donde las horas pasaban lentas y monótonas. Pero una noche, mientras hacía mi ronda habitual, descubrí que hay rincones donde la oscuridad parece tener voluntad propia. Esa noche comenzó como cualquier otra. Llegué a las 10, saludé al personal del turno de tarde y revisé el registro de incidentes. Nada fuera de lo común, un par de pacientes inquietos, un equipo que necesitaba mantenimiento, una puerta que no cerraba bien. Caminé por los pasillos iluminados por luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando, creando sombras que se estiraban y encogían con cada destello. El hospital estaba casi vacío, salvo por 2 enfermeras y un médico que dormía en la sala de descanso. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de los tubos de luz. Mi primera ronda fue tranquila. Revisé las puertas de emergencia, los pasillos principales y las salas de espera. Todo estaba en orden. Pero cuando llegué a la ala antigua, la parte del hospital que casi no se usa, sentí un cambio en el ambiente. El aire era más frío, y el silencio tenía un peso distinto, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Esa ala había sido cerrada hacía años, después de que un incendio dañara parte de la estructura. Solo se usaba para almacenar equipos viejos y documentos que nadie quería revisar. Aún así, mi trabajo era asegurarme de que todo estuviera en orden. Caminé por el pasillo estrecho, iluminando el camino con mi linterna. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían sombras permanentes.
El suelo crujía bajo mis pasos, y cada sonido se amplificaba en el silencio. Llegué a la última puerta del pasillo, una puerta metálica que siempre estaba cerrada con llave. Revisé el candado, como hacía cada noche, pero esta vez noté algo extraño. La puerta estaba entreabierta. Me detuve, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Esa puerta nunca se abría. Nadie tenía motivo para entrar allí. Revisé el candado y vi que no estaba roto, solo colgaba suelto, como si alguien lo hubiera abierto con la llave correcta. Pero yo era el único que tenía acceso a esa llave. O al menos, eso creía. Empujé la puerta con cautela y entré. La habitación estaba oscura, salvo por un rayo de luz que se filtraba por una ventana cubierta de polvo. Era una sala pequeña, llena de cajas viejas, camillas oxidadas y equipos que ya no se usaban. El aire era pesado, cargado de un olor a humedad y metal. Caminé entre las cajas, iluminando cada rincón con la linterna. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente que me inquietaba. Una sensación de que no estaba solo. Mientras revisaba una estantería, escuché un sonido detrás de mí. Un susurro suave, casi imperceptible, que parecía venir de algún punto cercano. Me giré de inmediato, iluminando la habitación, pero no había nadie. El susurro se apagó tan rápido como había aparecido, dejándome con la sensación de que algo se había movido en la oscuridad. Me acerqué a la puerta, pensando en salir y cerrar todo de nuevo, pero antes de llegar, escuché el susurro otra vez. Esta vez más claro, más cercano. No era un susurro humano. Era un sonido áspero, irregular, como si algo estuviera intentando imitar una voz sin saber cómo hacerlo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y retrocedí lentamente. La linterna temblaba en mi mano. El susurro se repitió, esta vez justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero la habitación seguía vacía. Aún así, la sensación de ser observado era tan intensa que me costaba respirar. Decidí salir de la sala de inmediato. Cerré la puerta con fuerza y aseguré el candado, aunque mis manos temblaban tanto que me costó hacerlo. Caminé por el pasillo con paso rápido, intentando alejarme de esa ala lo antes posible. Pero mientras avanzaba, escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos, arrastrados, que se acercaban con cada segundo. Me detuve y me giré, iluminando el pasillo con la linterna. No había nadie. Pero los pasos continuaron, aunque no podía ver su origen. Aceleré el paso, casi corriendo hacia la parte principal del hospital. Cuando llegué, el ambiente cambió de inmediato. El aire era más cálido, y el silencio ya no tenía ese peso opresivo. Me apoyé en la pared, intentando recuperar el aliento. No sabía qué había pasado, pero estaba seguro de que no había sido mi imaginación. Había algo en esa ala. Algo que no quería que estuviera allí. Intenté continuar con mi turno como si nada hubiera ocurrido, pero la sensación de ser observado no desapareció. Cada vez que caminaba por un pasillo, sentía que algo se movía detrás de mí. Cada sombra parecía más oscura de lo normal. Cada sonido se amplificaba en mi mente. Y lo peor era que, cada tanto, escuchaba ese susurro. Suave, irregular, como si algo estuviera intentando llamar mi atención. A las 3 de la mañana, mientras revisaba la sala de espera, escuché un golpe fuerte en el ala antigua. Un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. No quería volver allí. No después de lo que había pasado. Pero era mi trabajo. Tenía que asegurarme de que todo estuviera en orden. Caminé hacia el ala antigua con paso lento, iluminando el camino con la linterna. El pasillo estaba más oscuro que antes, como si la luz no pudiera atravesar la sombra que lo cubría. Cuando llegué a la puerta metálica, vi que estaba abierta de nuevo. El candado colgaba suelto, igual que antes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero empujé la puerta y entré. La habitación estaba igual que antes, pero había algo distinto. Una de las cajas estaba en el suelo, abierta, como si alguien la hubiera empujado. Me acerqué con cautela, iluminando el interior. Había documentos viejos, fotografías en blanco y negro, informes médicos. Tomé una de las fotos y la observé. Era una imagen borrosa de una habitación del hospital, con una figura en el fondo. Una figura alta, delgada, que parecía observar a la cámara desde la sombra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y dejé caer la foto.
Cuando me agaché para recogerla, escuché el susurro detrás de mí. Esta vez no era suave. Era un murmullo profundo, áspero, que resonaba en toda la habitación. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Aún así, el murmullo se volvió más intenso, más claro. Y entonces, escuché una palabra. Una palabra pronunciada con una voz que no era humana. No mires. El murmullo se detuvo de repente. El silencio volvió, tan abrupto que me dejó aturdido. Salí de la habitación de inmediato, cerré la puerta con fuerza y aseguré el candado. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, impulsado por el miedo. No sabía qué había visto, ni qué quería esa presencia. Pero sabía que no había sido una ilusión. Y sabía que no había terminado conmigo. Después de aquella noche, el hospital dejó de ser un lugar de trabajo y se convirtió en un territorio hostil. Cada pasillo parecía más largo, cada sombra más densa, cada silencio más profundo. Intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de la sugestión, de la oscuridad del ala antigua. Pero la palabra que había escuchado, esa advertencia áspera, pronunciada por algo que no tenía voz humana, seguía resonando en mi cabeza. No mires. No era una frase casual. Era una orden. Y aunque no entendía su significado, sabía que no debía ignorarla. La noche siguiente regresé al hospital con una mezcla de miedo y obligación. No podía faltar al trabajo, pero tampoco podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Llegué antes de que oscureciera, esperando que la luz del día me diera algo de valor. Pero apenas crucé la puerta principal, sentí el mismo frío intenso que había sentido en el ala antigua. El aire estaba cargado, pesado, como si algo invisible se moviera entre las paredes. Caminé hacia la sala de control para revisar el registro de incidentes, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Durante la primera hora intenté mantenerme ocupado, revisando puertas, pasillos y equipos. Pero cada vez que pasaba cerca del ala antigua, sentía una presión en el pecho, como si algo me empujara a alejarme. Aún así, sabía que tarde o temprano tendría que entrar. Era parte de mi trabajo. Y aunque la idea me aterraba, también sentía una extraña necesidad de entender qué estaba ocurriendo. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. A medianoche, mientras revisaba la sala de descanso, escuché un golpe fuerte en el ala antigua. El mismo sonido seco que había escuchado la noche anterior. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. No quería ir. No quería volver a escuchar ese susurro, ni ver esa sombra moverse en la oscuridad. Pero sabía que no tenía opción. Respiré hondo, tomé la linterna y caminé hacia el pasillo. El aire se volvió más frío a medida que me acercaba. Las luces parpadeaban con más frecuencia, creando sombras que parecían moverse con cada destello. Cuando llegué a la puerta metálica, vi que estaba abierta de nuevo. El candado colgaba suelto, igual que antes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero empujé la puerta y entré. La habitación estaba igual que la noche anterior, pero había algo distinto. Una de las camillas oxidadas estaba desplazada, como si alguien la hubiera movido. Me acerqué con cautela, iluminando cada rincón con la linterna. El aire era tan frío que podía ver mi propio aliento. Mientras observaba la camilla, escuché un susurro detrás de mí. No era suave. Era un murmullo profundo, áspero, que resonaba en toda la habitación. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Aún así, el murmullo se volvió más intenso, más claro. Y entonces, escuché la palabra otra vez. No mires. La voz era más fuerte que antes, más insistente. Sentí una presión en la cabeza, como si algo intentara obligarme a mirar hacia un punto específico de la habitación. Pero no sabía hacia dónde. La linterna temblaba en mi mano, iluminando sombras que parecían moverse con vida propia. Retrocedí lentamente, intentando salir de la habitación, pero el murmullo se volvió más intenso, casi ensordecedor. Me llevé las manos a los oídos, pero no servía de nada. El sonido estaba dentro de mi cabeza. De repente, el murmullo se detuvo. El silencio volvió, tan abrupto que me dejó aturdido. Me quedé inmóvil, sin atreverme a moverme. Y entonces, desde el rincón más oscuro de la habitación, vi algo moverse. Una sombra. Alta, delgada, con movimientos lentos y arrastrados. La figura se acercó lentamente, inclinando la cabeza hacia un lado,
como si estuviera estudiándome. Sus brazos largos colgaban a los costados, y sus dedos parecían extenderse más de lo normal, como si tuvieran vida propia. La figura se detuvo a unos metros de mí, inmóvil, observándome. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada clavada en mí. El aire se volvió más frío, casi helado. Sentí como el miedo me paralizaba, como mi respiración se volvía más rápida y superficial. La figura levantó un brazo lentamente, señalándome con un dedo largo y delgado. Y entonces, escuché la palabra una vez más. No mires. Pero esta vez, la voz no era una advertencia. Era una amenaza. Retrocedí lentamente, sin apartar la mirada de la figura. Pero antes de que pudiera moverme más, la sombra se extendió hacia mí, fría, pesada, casi tangible. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia atrás. Caí al suelo, con la linterna rodando hacia un rincón. La habitación quedó sumida en la oscuridad. El murmullo volvió, más fuerte que nunca, llenando cada rincón de la habitación. Intenté levantarme, pero el miedo me paralizaba. Y entonces, de repente, el murmullo se detuvo. La presión desapareció. La figura retrocedió un paso, como si algo la hubiera interrumpido. Levantó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Me quedé allí, temblando, sin entender qué había pasado. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Me levanté con dificultad, buscando la linterna a tientas. Cuando la encontré y la encendí, la habitación estaba vacía. Pero el aire seguía frío, y la sensación de ser observado era tan intensa que me costaba respirar. Salí de la habitación de inmediato, cerré la puerta con fuerza y aseguré el candado. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, impulsado por el miedo. No sabía qué había visto, ni qué quería esa presencia. Pero sabía que no había sido una ilusión. Y sabía que no había terminado conmigo. Esa fue la última noche que trabajé en ese hospital. Renuncié al día siguiente, sin dar explicaciones. No podía volver allí. No después de lo que había visto. Pero aunque dejé el hospital atrás, la sensación de ser observado no desapareció por completo. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho un susurro suave, casi imperceptible, que parece venir de algún punto lejano. Y en las noches más silenciosas, cuando el mundo parece detenerse, escucho esa palabra resonando en mi cabeza. No mires. Esta historia me toca de cerca porque todos hemos estado en un auto a mitad de la noche, confiando en que el asfalto es territorio seguro. Es el testimonio de un conductor nocturno que se topó con algo que la luz de sus faros no podía atravesar. Lo que me vuela la cabeza es la persistencia de esa entidad. No corre, no se apresura, solo avanza con la certeza de que tarde o temprano te va a alcanzar. ¿Era una alucinación por el cansancio o algo que realmente despertó al escuchar el motor? Siempre pensé que conocer bien un lugar te daba cierta seguridad, como si la familiaridad fuera un escudo contra lo desconocido. Por eso nunca tuve miedo de trabajar como conductor nocturno en la empresa de transporte local. Conducía la misma ruta todas las noches, pasando por los mismos barrios, las mismas calles, los mismos puntos muertos donde la ciudad parecía quedarse sin aliento. Era un trabajo solitario, pero tranquilo. O al menos, eso creía. Hasta que una noche descubrí que incluso los lugares más rutinarios pueden esconder algo que no debería estar allí. Esa noche comenzó como cualquier otra. Revisé el vehículo, marqué mi salida y tomé la ruta habitual. La ciudad estaba casi vacía, iluminada por farolas que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. El silencio era profundo, interrumpido solo por el sonido del motor y el eco distante de algún perro callejero. Conducía sin prisa, disfrutando de la calma que solo existe cuando la mayoría duerme. Pero al llegar a la zona industrial, noté algo extraño. Una de las farolas estaba apagada, dejando un tramo del camino completamente a oscuras. No era la primera vez que ocurría, pero esa noche la oscuridad parecía más densa, más pesada, como si ocultara algo. Reduje la velocidad y encendí las luces altas. Él así iluminó el camino, revelando el asfalto agrietado y los edificios abandonados que bordeaban la calle. Todo parecía normal, pero había una tensión en el ambiente que no podía explicar. Como si el aire estuviera cargado de electricidad. Seguí avanzando, intentando ignorar la sensación,
pero cuando pasé frente a un almacén viejo, vi algo que me hizo frenar de golpe. Había una figura de pie en medio de la calle. Era alta, demasiado alta, con una postura rígida y una silueta que no encajaba con la de una persona normal. No se movía. No hacía ningún gesto. Solo estaba allí, inmóvil, como si hubiera estado esperándome. El corazón me dio un vuelco. Toqué la bocina, esperando que se apartara, pero la figura no reaccionó. Encendí las luces altas de nuevo, intentando ver más detalles, pero la luz parecía absorberse en su cuerpo, como si no pudiera atravesarlo. Me quedé allí, sin saber qué hacer. No podía rodearla, la calle era demasiado estrecha. Y no quería acercarme más. Algo en esa figura me provocaba un miedo profundo, instintivo, como si mi cuerpo supiera que no debía estar cerca de ella. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, la figura se movió. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme retroceder en el asiento. La figura inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera estudiándome. Luego dio un paso hacia mí. Un paso largo, antinatural, como si sus piernas fueran más largas de lo normal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pisé el acelerador con fuerza, dispuesto a retroceder, pero el motor se ahogó por un instante, como si algo lo hubiera bloqueado. La figura dio otro paso. Y otro. Cada movimiento era lento, pero había una intención clara en ellos. Se estaba acercando. Finalmente, el motor respondió y retrocedí varios metros, sin apartar la mirada de la figura. Pero cuando miré por el parabrisas de nuevo, ya no estaba. La calle estaba vacía. La oscuridad había vuelto a ocupar su lugar. Me quedé allí varios segundos, intentando recuperar el aliento. No sabía si había sido real o si mi mente me había jugado una mala pasada. Pero la sensación de ser observado era tan intensa que me costaba respirar. Decidí tomar un desvío para evitar esa calle. No quería volver a pasar por allí. Pero mientras avanzaba por una ruta alternativa, noté algo que me heló la sangre. En el retrovisor, a lo lejos, vi una sombra moviéndose entre los edificios. Una sombra alta, delgada, que parecía seguirme desde la distancia. Aceleré, intentando alejarme, pero la sombra seguía allí, moviéndose entre las farolas apagadas, siempre a la misma distancia, como si no necesitara correr para alcanzarme. Llegué a una zona más iluminada y la sombra desapareció. Pero el miedo no. Sentía que algo se había fijado en mí, algo que no pertenecía a este mundo. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que pasaba por un tramo oscuro, tenía la sensación de que la figura estaba allí, observándome desde algún punto que no podía ver. A las 3 de la mañana, mientras conducía por una avenida desierta, escuché un golpe en el techo del vehículo. Un golpe seco, fuerte, como si algo hubiera caído encima. Frené de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. Miré por las ventanas, pero no vi nada. Aún así, el golpe se repitió. Esta vez más fuerte. Como si algo estuviera caminando sobre el techo. No sabía qué hacer. No podía salir. No podía quedarme. El golpe se repitió una vez más, y luego escuché un sonido que me heló la sangre, un susurro. No era un susurro humano. Era un sonido áspero, irregular, como si algo estuviera intentando imitar una voz sin tener una boca adecuada para hacerlo. El susurro se volvió más intenso, más claro, como si estuviera justo encima de mí. Me agaché en el asiento, cubriéndome la cabeza con las manos. El susurro se convirtió en un murmullo profundo, vibrante, que resonaba en todo el vehículo. Sentía la presencia encima de mí, pesada, inmóvil, como si estuviera esperando que hiciera algo. Y entonces, de repente, el murmullo se detuvo. El silencio volvió, tan abrupto que me dejó aturdido. Me quedé allí varios minutos, sin atreverme a moverme. Cuando finalmente reuní el valor para arrancar, el vehículo respondió sin problemas. Conduje hasta la base sin mirar atrás, temiendo que la figura apareciera en el retrovisor. Cuando llegué, estacioné el vehículo y me quedé dentro, temblando, intentando procesar lo que había vivido. Esa fue la primera noche. Y desde entonces, cada vez que conduzco de noche, siento que algo me sigue desde la distancia. Algo que no debería existir. Después de aquella primera noche, conducir dejó de ser un trabajo mecánico y se convirtió en una prueba constante de resistencia. Cada vez que tomaba el vehículo, sentía que algo se activaba en la oscuridad,
como si una presencia invisible despertara al escuchar el motor encenderse. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación provocada por el cansancio, pero la sensación de ser observado no desapareció. Era como si la figura hubiera quedado grabada en mi mente, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. La noche siguiente, antes de salir, revisé el vehículo con más atención de la habitual. Miré el techo, los laterales, incluso debajo del chasis, como si esperara encontrar alguna marca que confirmara lo que había vivido. No había nada. Todo estaba en perfecto estado. Pero cuando me senté en el asiento del conductor, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era frío. Era una sensación de alerta, como si mi cuerpo supiera que algo estaba mal antes de que mi mente pudiera procesarlo. Tomé la ruta habitual, intentando mantener la calma. Las primeras calles estaban iluminadas, llenas de edificios que aún conservaban algo de vida nocturna. Pero a medida que me acercaba a la zona industrial, el ambiente cambiaba. Las farolas parpadeaban, los edificios abandonados parecían inclinarse hacia la calle y el silencio se volvía más profundo. Cuando llegué al tramo donde había visto a la figura la noche anterior, reduje la velocidad. La farola seguía apagada, dejando un tramo de oscuridad absoluta. Sentí como el corazón me latía con fuerza, pero seguí avanzando. Esta vez no había nadie en medio de la calle. No había figura, ni sombra, ni movimiento. Pero la sensación de ser observado era tan intensa que me costaba respirar. Pasé por el almacén viejo y aceleré, intentando alejarme lo antes posible. Pero cuando miré por el retrovisor, vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, entre dos edificios, una sombra se movió. No era una persona. Era demasiado alta, demasiado delgada, con movimientos lentos y antinaturales. La misma figura de la noche anterior. Aceleré, intentando dejarla atrás. Pero cada vez que miraba por el retrovisor, la sombra seguía allí, moviéndose entre las farolas apagadas, siempre a la misma distancia. No corría. No se apresuraba. Solo avanzaba, como si supiera que tarde o temprano me alcanzaría. Cuando llegué a una zona más iluminada, la sombra desapareció. Pero el miedo no. Sentía que algo se había fijado en mí, algo que no pertenecía a este mundo. A las 2 de la mañana, mientras conducía por una avenida desierta, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. No era un golpe esta vez. Era un roce. Un sonido suave, irregular, como si algo estuviera deslizando sus dedos por el techo del vehículo. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. El roce se repitió, esta vez más fuerte, más insistente. Como si algo estuviera buscando una forma de entrar. Me agaché en el asiento, cubriéndome la cabeza con las manos. El roce se convirtió en un murmullo profundo, áspero, que resonaba en todo el vehículo. No era un murmullo humano. Era un sonido vibrante, irregular, como si algo estuviera intentando imitar una voz sin tener una boca adecuada para hacerlo. El murmullo se volvió más intenso, más claro, como si estuviera justo encima de mí. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia abajo. Y entonces, de repente, el murmullo se detuvo. El silencio volvió, tan abrupto que me dejó aturdido. Me quedé allí varios minutos, sin atreverme a moverme. Cuando finalmente reuní el valor para arrancar, el vehículo respondió sin problemas. Conduje hasta la base sin mirar atrás, temiendo que la figura apareciera en el retrovisor. Cuando llegué, estacioné el vehículo y me quedé dentro, temblando, intentando procesar lo que había vivido. Esa fue la segunda noche. La tercera noche fue aún peor. Desde el momento en que salí de la base, sentí que algo me seguía. No lo veía, pero podía sentirlo. Era una presencia silenciosa, paciente, que parecía moverse entre las sombras sin hacer ruido. Cada vez que pasaba por un tramo oscuro, tenía la sensación de que la figura estaba allí, observándome desde algún punto que no podía ver. Intenté ignorarlo, concentrarme en mi trabajo, pero cada sonido, cada sombra, cada reflejo en el retrovisor me hacía saltar. A las 3 de la mañana, mientras conducía por un tramo de carretera rodeado de árboles, escuché un golpe fuerte en la parte trasera del vehículo. Un golpe seco, como si algo hubiera caído desde una gran altura. Frené de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. Aún así, el golpe se repitió. Esta vez más fuerte. Como si algo estuviera golpeando la puerta trasera.
No sabía qué hacer. No podía salir. No podía quedarme. El golpe se repitió una vez más, y luego escuché un sonido que me heló la sangre, un susurro. No era un susurro humano. Era un sonido áspero, irregular, como si algo estuviera intentando imitar una voz sin tener una boca adecuada para hacerlo. El susurro se volvió más intenso, más claro, como si estuviera justo detrás de mí. Me agaché en el asiento, cubriéndome la cabeza con las manos. El susurro se convirtió en un murmullo profundo, vibrante, que resonaba en todo el vehículo. Sentía la presencia detrás de mí, pesada, inmóvil, como si estuviera esperando que hiciera algo. Y entonces, de repente, el murmullo se detuvo. El silencio volvió, tan abrupto que me dejó aturdido. Arranqué el vehículo y conduje sin detenerme hasta llegar a la base. Cuando estacioné, me quedé dentro, temblando, intentando recuperar el aliento. No sabía qué había visto, ni qué quería esa presencia. Pero sabía que no había sido una ilusión. Y sabía que no había terminado conmigo. Esa fue la última noche que trabajé como conductor nocturno. Renuncié al día siguiente, sin dar explicaciones. No podía volver a esa ruta. No después de lo que había visto. Pero aunque dejé el trabajo atrás, la sensación de ser observado no desapareció por completo. A veces, cuando camino solo por la calle, siento que alguien me sigue. Cuando estoy en casa, escucho ruidos que no puedo explicar. Y en las noches más silenciosas, cuando el mundo parece detenerse, escucho un murmullo lejano, áspero, irregular, que me recuerda que esa presencia no me ha olvidado. No sé qué era esa cosa. No sé por qué me eligió. Pero sé que sigue ahí, en algún lugar, esperando el momento adecuado para volver. ¿Creen que los objetos antiguos pueden guardar algo más que polvo? Esta historia pertenece a un encargado nocturno de un museo que descubrió que las donaciones de familias locales a veces vienen con compañía. Es una opinión personal, pero creo que esta historia nos enseña que el respeto por lo antiguo no es superstición, es supervivencia. Nunca fui una persona que creyera en lo sobrenatural. Crecí rodeado de historias sobre espíritus, apariciones y lugares prohibidos, pero siempre pensé que eran exageraciones creadas para mantener a los niños lejos de ciertos sitios. Sin embargo, todo cambió cuando acepté un trabajo temporal como encargado nocturno en un pequeño museo local. El edificio era antiguo, construido a finales del siglo XIX, con pasillos estrechos, vitrinas polvorientas y salas que parecían congeladas en el tiempo. Durante el día, el museo tenía un encanto particular, pero de noche era un lugar completamente distinto. Mi trabajo consistía en vigilar las salas, asegurarme de que las alarmas estuvieran activas y hacer rondas cada hora. El museo estaba dividido en varias secciones: arqueología, historia local, arte religioso y una pequeña sala dedicada a objetos donados por familias del pueblo. Esa última sala siempre me había parecido la más inquietante. No por los objetos en sí, sino por la forma en que estaban dispuestos: muñecas antiguas, retratos enmarcados, instrumentos musicales que ya no producían sonido, y una colección de cajas de madera tallada que nadie sabía exactamente de dónde habían salido. La primera noche transcurrió sin incidentes. Caminé por los pasillos con mi linterna, escuchando el eco de mis propios pasos. El silencio era profundo, pero no incómodo. El edificio crujía de vez en cuando, como cualquier estructura vieja, y el viento golpeaba las ventanas con suavidad. Me senté en la oficina principal, revisé algunos documentos y esperé a que pasaran las horas. Todo parecía normal. Pero la segunda noche fue distinta. Desde el momento en que entré, sentí que algo había cambiado. El aire estaba más frío, y un olor extraño, como a madera húmeda, impregnaba el ambiente. Caminé por las salas con la linterna en la mano, iluminando vitrinas que parecían observarme desde la oscuridad. Cuando llegué a la sala de objetos donados, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía por qué. Todo estaba en su sitio. Pero había una tensión en el ambiente que no había sentido la noche anterior. A medianoche, mientras revisaba la sala de arte religioso, escuché un ruido en el pasillo. Era un golpe suave, como si algo hubiera caído al suelo. Me acerqué con cautela, iluminando el pasillo con la linterna. No había nada. Pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte, proveniente de la sala de objetos donados. Caminé hacia allí con paso lento, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Cuando llegué, vi algo que me hizo detenerme en seco.
Una de las cajas de madera tallada estaba en el suelo. Esa caja siempre había estado en una vitrina cerrada con llave. Me acerqué lentamente, iluminando el interior de la vitrina. La puerta estaba abierta. No rota. No forzada. Simplemente abierta. Revisé el candado y vi que no estaba dañado. Era como si alguien lo hubiera abierto con la llave correcta. Pero yo era el único que tenía acceso a esa llave. O al menos, eso creía. Me agaché para recoger la caja. Era ligera, más de lo que esperaba. La madera estaba fría al tacto, como si hubiera estado en un lugar helado. Mientras la sostenía, escuché un susurro detrás de mí. No era un susurro humano. Era un sonido áspero, irregular, como si algo estuviera intentando imitar una voz sin saber cómo hacerlo. Me giré de inmediato, iluminando la sala con la linterna. No había nadie. Pero el susurro se repitió, esta vez más claro, más cercano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y dejé la caja en el suelo. Retrocedí lentamente, sin apartar la mirada de la sala. El susurro se volvió más intenso, más insistente, como si la presencia estuviera intentando llamar mi atención. Salí de la sala de inmediato, cerré la puerta con llave y regresé a la oficina principal, intentando recuperar el aliento. No sabía qué había pasado, pero estaba seguro de que no había sido mi imaginación. La tercera noche fue aún peor. Desde el momento en que entré, sentí una presión en el pecho, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Caminé por las salas con la linterna temblando en mi mano, iluminando sombras que parecían moverse con cada paso que daba. Cada crujido, cada golpe, cada susurro me hacía saltar. El museo ya no era solo un edificio viejo. Era un lugar hostil, lleno de una presencia que no podía ignorar. A las 2 de la mañana, mientras revisaba la sala de arqueología, escuché un ruido en la sala de objetos donados. Esta vez no era un golpe suave. Era un sonido fuerte, como si alguien hubiera tirado una vitrina al suelo. Corrí hacia la sala, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué, vi algo que me heló la sangre. Todas las vitrinas estaban abiertas. Las cajas de madera estaban en el suelo, algunas rotas, otras intactas. Las muñecas antiguas estaban esparcidas por la sala, con sus ojos de vidrio mirando en direcciones distintas. Los retratos estaban tirados, algunos boca abajo, otros con los marcos rotos. Era como si alguien hubiera pasado por allí arrasándolo todo. Pero no había nadie. La sala estaba vacía. Me acerqué a una de las cajas rotas. Dentro había un trozo de tela vieja, amarillenta, que parecía haber sido parte de una prenda antigua. Mientras la observaba, escuché un susurro detrás de mí. Esta vez no era un susurro suave. Era un murmullo profundo, áspero, que resonaba en toda la sala. Me giré de inmediato, iluminando cada rincón con la linterna. No había nadie. Pero el murmullo se volvió más intenso, más claro. Y entonces, escuché una palabra. Devuélvelo. La voz era profunda, vibrante, como si hubiera sido pronunciada desde algún punto muy lejano. No entendía a qué se refería. No había tomado nada. No había movido nada. Pero la voz se repitió, esta vez con un tono más firme, más exigente. Devuélvelo. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando. Retrocedí lentamente, sin apartar la mirada de la sala. El murmullo se volvió más intenso, casi ensordecedor. Me llevé las manos a los oídos, pero no servía de nada. El sonido estaba dentro de mi cabeza. Y entonces, de repente, el murmullo se detuvo. El silencio volvió, tan abrupto que me dejó aturdido. Me quedé allí, temblando, sin entender qué había pasado. El aire era tan frío que me dolían los pulmones al respirar. Salí de la sala de inmediato, cerré la puerta con llave y regresé a la oficina principal, intentando recuperar el aliento. Esa fue la tercera noche. Y desde entonces, cada vez que pienso en esa palabra, siento que algo me observa desde la oscuridad. Después de aquella tercera noche, el museo dejó de ser un edificio antiguo y silencioso. Se convirtió en un lugar que respiraba, que observaba, que parecía esperar algo de mí. La palabra que había escuchado, devuélvelo, no dejaba de resonar en mi cabeza. No entendía qué quería esa presencia, ni qué se suponía que debía devolver. No había tomado nada. No había movido nada.
Pero la voz había sido tan clara, tan firme, que no podía ignorarla. Y aunque intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, sabía que no era así. Había algo en ese museo que no pertenecía a este mundo. La noche siguiente regresé con el estómago revuelto y las manos temblorosas. No quería entrar, pero tampoco podía renunciar sin una explicación. El director del museo era un hombre estricto y no aceptaría una renuncia sin motivo. Así que respiré hondo, tomé la linterna y crucé la puerta principal. El aire estaba más frío que de costumbre y el olor a madera húmeda era tan intenso que me provocó náuseas. Caminé hacia la oficina principal, intentando ignorar la sensación de que algo se movía entre las sombras. Durante la primera hora intenté mantenerme ocupado, revisando las salas principales y asegurándome de que las vitrinas estuvieran cerradas. Pero cada vez que pasaba cerca de la sala de objetos donados, sentía una presión en el pecho, como si algo me empujara a entrar. No quería hacerlo. No después de lo que había pasado. Pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a esa sala. Era parte de mi trabajo. Y aunque la idea me aterraba, también sentía una extraña necesidad de entender qué estaba ocurriendo. A medianoche, mientras revisaba la sala de arte religioso, escuché un ruido en la sala de objetos donados. Esta vez no era un golpe ni un murmullo. Era un sonido suave, rítmico, como si alguien estuviera caminando lentamente por la sala. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. No quería ir. No quería volver a escuchar esa voz. Pero sabía que no tenía opción. Respiré hondo, tomé la linterna y caminé hacia la sala. El pasillo estaba oscuro, más oscuro que de costumbre. Las luces parpadeaban con más frecuencia, creando sombras que parecían moverse con cada destello. Cuando llegué a la puerta de la sala, vi que estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Me detuve un momento, intentando reunir el valor para entrar. Pero antes de que pudiera moverme, escuché el susurro. «Devuélvelo». La voz era más fuerte que antes, más insistente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y empujé la puerta lentamente. La sala estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por la luz tenue que se filtraba por la ventana. Las vitrinas seguían abiertas, los objetos esparcidos por el suelo. Pero había algo distinto. En el centro de la sala, sobre una mesa de madera, había una de las cajas talladas. La misma que había encontrado en el suelo la noche anterior. Pero esta vez estaba abierta. Me acerqué con cautela, iluminando el interior con la linterna. Dentro había un objeto envuelto en tela. Lo tomé con cuidado y lo desenvolví. Era un pequeño amuleto de metal, oxidado por el tiempo, con un símbolo que no reconocía. Mientras lo observaba, escuché el susurro detrás de mí. Esta vez no era una palabra. Era un murmullo profundo, áspero, que resonaba en toda la sala. Me giré de inmediato, iluminando cada rincón con la linterna. No había nadie. Pero el murmullo se volvió más intenso, más claro. «Devuélvelo». Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia la mesa. Miré el amuleto y entendí, aunque no sabía cómo, que eso era lo que la presencia quería. Pero no sabía dónde debía devolverlo. No sabía qué significaba. Mientras intentaba comprenderlo, el murmullo se volvió ensordecedor. Me llevé las manos a los oídos, pero no servía de nada. El sonido estaba dentro de mi cabeza. Y entonces, de repente, el murmullo se detuvo. El silencio volvió, tan abrupto que me dejó aturdido. Me quedé allí, temblando, sin entender qué había pasado. El aire era tan frío que me dolían los pulmones al respirar. Miré el amuleto una vez más y lo dejé sobre la mesa. Pero antes de que pudiera alejarme, escuché un sonido detrás de mí. Un paso. Un paso lento, arrastrado, que se acercaba desde el rincón más oscuro de la sala. Me giré lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Y entonces la vi. La figura. Era alta, demasiado alta, con una postura encorvada y movimientos lentos, casi arrastrados. Su cuerpo parecía hecho de sombras, como si no tuviera una forma definida. Sus brazos largos colgaban a los costados, y sus dedos parecían extenderse más de lo normal, como si tuvieran vida propia. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada clavada en mí. El aire se volvió más frío, casi helado.
Sentí como el miedo me paralizaba, como mi respiración se volvía más rápida y superficial. La figura se acercó lentamente, inclinando la cabeza hacia un lado, como si estuviera estudiándome. Luego levantó un brazo y señaló el amuleto con un dedo.